La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news. En La Clave 92.9. En la ciudad de Chillán, cerca de la medianoche del día de ayer, un hombre denunció a su pareja por presuntamente intentar realizar un aborto espontáneo al interior de su casa. El sujeto se declaró como conviviente de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Ñuble. La afectada quedó hospitalizada y fuera de riesgo vital, mientras que la Fiscalía confirmó que la PDI está trabajando en esclarecer la denuncia. Esto abrió un gran debate a través de las redes sociales y hablaron las autoridades también al respecto. Pero nosotros tenemos que hablar con ella, Francisca Millán, abogada de AMN, abogada feminista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisca? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y partamos por analizar algo que tú escribiste a través de Twitter, hilo muy interesante, pero por analizar cómo los medios abordaron esta noticia, que fue una de las grandes críticas que tú hiciste. Bueno, de partida esa es una crítica bastante transversal cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con violencia de género, que hay un muy mal manejo respecto de cómo se expone la información y también de aquellas afirmaciones que se hacen y que se construyen, ¿cierto?, dentro del imaginario, cosas que están por lejos de ser zanjadas aún en el proceso de la investigación. Se asume de partida que hubo un intento de aborto, se asume además que este lo habría realizado la mujer denunciada, y con ello se exponen ciertos relatos y se construyen ciertas realidades que ahora le corresponderá a la Fiscalía investigar desde un lugar distinto a aquel en el que se expone con cierto nivel de morbo, ¿cierto?, a la ciudadanía, y que por lo tanto predispone a todo el mundo a reacciones determinadas frente a esa información. Claro, y respecto a la información en concreto, anoche se dio a conocer este comunicado de la situación de la Seremi de Ñuble y se entregó una presentación de una denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja. ¿Cuál es la delgada línea aquí, Fran, entre este llamado que se hace constantemente, si es que algún vecino, por ejemplo, o si es que alguien conoce de algún caso de violencia intrafamiliar o violencia en parejas y que pueda dar a conocer esto, porque sabemos que en el hermetismo que existe dentro de las parejas muchas veces queda solo ahí, y también, empezar a comunicar algo que no sabemos realmente cómo fue y que nos terminamos enterando de que claro, había violencia previa a todo lo que se comunicó como la noticia en concreto. Bueno, es que la verdad es que esa línea no es delgada. Existe un llamado claro y súper rotundo a la ciudadanía a involucrarse en aquellas situaciones de violencia intrafamiliar de las cuales sean testigos, en los lugares en los que habita, con las personas que convive, etcétera. De ahí la importancia, por ejemplo, de la campaña que se hizo hace no tanto tiempo por parte del Ministerio de la Mujer, que se refiere, que tiene el eslogan "Sí es mi problema", porque efectivamente existe mucha dificultad en el proceso de denuncia, existe también para las propias mujeres víctimas muchas barreras de distintas naturalezas para poder tomar la decisión. Estamos hablando además de una mujer que se encontraba en una especial condición de vulnerabilidad, acababa de ser madre, tiene un bebé, un hijo pequeño, se encontraba embarazada, estaba sufriendo un aborto que no sabemos de qué características efectivamente era, y en ese sentido debiera esperar de su entorno más inmediato, de la ciudadanía, de aquellos que escuchen, ¿cierto?, alguna dinámica de violencia, que se haga el llamado a las autoridades correspondientes para que puedan intervenir en ese tipo de situaciones. Sí, la ministra fue bien enfática con eso. Quiero hacerte una consulta respecto a este asunto que ha impactado a la sociedad. Francisca Millán, que es abogada de AMN, que tiene que ver con el tratamiento mediático y cómo esto se ha expresado a través de la estructura de medios. ¿Qué opina? Bueno, como les decía al principio,
es un problema muy transversal a este tipo de materias. Y voy a poner un ejemplo que es más bien límite, ¿cierto? Pero que nos grafica claramente una situación como esta. El titular o los titulares que estuvieron circulando respecto de esta materia fue que la Seremi había intentado abortar en su casa y que su pareja lo había denunciado. Y por lo tanto, todo aquello que la noticia contenía es todo aquello que su pareja denunció en este momento en específico. Ujú. Y yo no pude evitar recordar, tal vez porque por lo temporal, digamos, porque yo además fui la abogada querellante de la causa de Silvana Garrido, del femicidio que fue inicialmente tratado como suicidio hace muchos años, y que hace poco fue condenado el autor de este delito como femicida, efectivamente, que tuvimos un problema similar. Silvana fue lanzada por el piso 23 del edificio en el que vivía con su conviviente, y su conviviente lo primero que dijo fue que ella se había lanzado desde ese lugar. Claro. Y esa fue la noticia que recorrió todos los noticieros de nuestro país en el momento en el que se cubrió la nota. Y uno se pregunta por qué, a dónde está la base formativa de periodistas, personas que participan en producción, líneas editoriales, etcétera, que lo que hacemos es abordar la noticia desde una versión sesgada y, por qué no decirlo, también interesada, que ha aprovechado cierto momento de vulnerabilidad de la víctima en que, por razones obvias, no va a tener posibilidad de réplica, por lo menos en el caso de la Seremi, no por ahora, ¿cierto? Dado que se encuentra en condición hospitalizada. de paciente. Uh-huh. Exacto. Y por qué los medios y la propia policía otorga un nivel de credibilidad absoluta en la que dirige sus gestiones investigativas de la manera en la que lo hace y en que los medios lo cubren de la forma en que lo hace. Totalmente, Fran, y también se abre la pregunta no solo a eso, sino que qué pasa con el día a día. O sea, la diputada Carol Cariola, también matrona, hizo hincapié al respecto. Ella dijo, en los centros de salud pública llegan situaciones de ese tipo, sangrados que incluso a veces las mujeres ni siquiera saben producto de qué se provocaron. Es lamentable que a las mujeres se les persiga y exponga públicamente, y ahí también tenemos que tener una conversación, porque tal como tú lo mencionabas aquí, hay un tratamiento de los medios al respecto, pero porque también la persona involucrada tiene un cargo, es una autoridad, es Seremi, y eso llama la atención de los medios. Pero ¿qué pasa con las mujeres en el día a día? Y de partida que en este caso de la Seremi y que es extrapolable a las mujeres, tal como dice la diputada, nunca tenemos cómo saber, a lo menos no en este estado de la investigación, cuál es realmente el escenario ocurrido. Ajá. Existen múltiples tipos de tener este tipo de abortos espontáneos, muchas formas en las que se puede generar. Puede perfectamente tratarse de un embarazo deseado por parte de la Seremi y que además claro, de haber sufrido esta pérdida espontánea se ve expuesta de la manera en la que lo está haciendo y esté pasando por el duelo de una pérdida gestacional de esta naturaleza. Puede perfectamente ser ese uno de los escenarios. Uh-huh. Sin embargo, la prensa se ha dedicado a cubrir esto como un escenario de criminalización del aborto, siendo que no existe, por lo menos en este estado de la investigación, ningún antecedente que dé cuenta de que eso haya sucedido. Francisca, y que de hecho la única categoría que se le puede atribuir en este momento es la categoría de paciente. Sí. Francisca Millán, detalle, queríamos tocarlo con delicadeza y por eso queríamos hablar contigo, Fran. Es muy importante. Ella es abogada de AML Defensa de Mujeres y ha permitido este diálogo respecto a este asunto. La prensa evidentemente cubre desde el parte policial, pero no espera, ejecuta, y muchas veces puede generar este tipo de escenario poco responsable en la mayoría de los casos. Muchas gracias, Francisca, por conversar con nosotros. Que estés bien, Muchas hablamos. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao.
la máquina del café